Mi nombre es Jorge Conde Granados. Actualmente soy socio de la consultora Conde Granados Asociados. He sido hace un año atrás gerente legal en Votorantim Cimentos, pero no en Votorantim Cimentos, sino en Cementos Portland, que es una subsidiaria del Grupo Votorantim en Perú. Adicionalmente soy árbitro del OCE, ¿correcto? Y bueno, y además he tenido estudios con relación a materia corporativa, especializaciones tanto en España como Chile, Argentina y Estados Unidos, ¿no? Y como ustedes sabrán, he sido miembro del grupo de expertos para dar adelante el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades. Buenos días. Muchas gracias. Un agradecimiento especial a mi alma mater, a Jus et Veritas, revista en la que yo participé en las primeras épocas, ¿no? Soy de las generaciones fundadoras de Jus. Y ahora me da mucho orgullo y mucha alegría de que sea una revista tan conocida y con tanto prestigio en el medio legal. Me presento primero. Mi nombre es Carlos Rivera. Soy abogado graduado de la Universidad Católica y profesor de Derecho Mercantil de esa casa de estudios. El tema de las acciones actualmente en el país, creemos nosotros que ha sido un primer intento muy interesante el haber dado el capítulo de acciones dentro de la actual Ley General de Sociedades, sobre todo cuando tratamos de los convenios de accionistas, que trata del artículo 8º de la ley y que de alguna manera ha venido a ser perfeccionado en materia de acciones y por tanto su consecuente oposición ante la sociedad a través del registro de este convenio de accionistas, que versa todo sobre las acciones en el libro de matrícula de acciones. Creo que ese es el primer punto muy interesante que nos ha traído la Ley General de Sociedades vigente desde el 1 de enero del 98 hasta la fecha. En el capítulo de acciones, sin embargo, se ha regulado algunos aspectos, y yo diría unos 3 aspectos que diría yo, no digamos preponderantes, pero sí digamos necesarios, ¿no? El primero es con relación a la emisión de certificados, ese es uno. Lo segundo es con relación a la propiedad de las acciones. Y lo tercero es con relación a su oposición en el libro de matrícula de acciones. Obviamente dentro del capítulo de acciones hay un montón de artículos, porque son más de 40 artículos que se regulan en el capítulo de acciones, pero yo me centro en estos 3 puntos porque creo yo va a ser súper importante, porque después voy a traer un poco a colación lo que dice el anteproyecto sobre estas 3 materias. Y lo que ha faltado, y lo que ha faltado necesariamente regular en la nueva ley, definitivamente acerca del tema de las acciones. Entonces, cuando se ha hablado, por ejemplo, actualmente en la Ley General de Sociedades, con relación a los certificados de acciones, la ley ha hecho una distinción de manera subliminal entre certificado provisional de acciones y certificado definitivo de acciones. ¿En qué consiste esto? De que la ley te dice, oye, tienes que tú emitir certificado de acciones. O sea, eso es un hecho. El tema es, lo que la ley no ha visto, es cuando yo emito el certificado provisional y cuando yo, obviamente sí conocemos el certificado definitivo de acciones cuando se ha cancelado la totalidad de las acciones, ¿no? Pero el certificado provisional ha quedado de alguna manera a la aprobación o a la previa incorporación de estatutos de que esta sociedad pueda de alguna manera emitir certificado provisional de acciones, es decir, que está regulado en estatutos, pero si no está regulado en estatutos, de alguna manera como que no te gatilla la posibilidad de regular certificados provisionales de acciones. Y la otra pregunta es, cuando uno realiza aumento de capital, hoy en día, por ejemplo, bajo la nueva ley, y este aumento de capital, pues de alguna manera no está literalmente cancelado el aumento de capital, o sea, propiamente dicho,
y se va a cancelar el aumento de capital, supongamos, de aquí a 6 meses, 7 meses, entonces, ¿qué me garantiza de alguna manera de que el accionista es propietario de esas acciones? Pues bueno, se tiene que colocar un certificado profesional de acciones, pero las personas actualmente o las sociedades actualmente no las emiten, no las da, salvo las sociedades que de alguna manera tengan una estructura muy colegiada en cuanto a sus actuaciones societarias, llámese grupos empresariales muy fuertes, o llámese sociedades que de alguna manera se encuentran sus acciones registradas en el Registro Público de Mercado de Valores, que es donde están generalmente las grandes empresas o las empresas que desean emitir por primera vez valores para ingresar al mercado. Entonces, esas, por ejemplo, por orden societario, ellos sí deberían de alguna manera ordenar la casa y emitir los certificados de acciones para las personas, ¿no? O para sus accionistas. Entonces, dicho esto, el certificado provisional de acciones, actualmente en la ley, primero, no se encuentra, o sea, las sociedades se olvidan de entregar los certificados provisionales porque de alguna manera no están regulados, como digo, en sus estatutos, y también se olvidan de alguna manera de emitir certificados definitivos de acciones a las sociedades. O sea, para ellos basta con que se inscriban, basta con que estén en el libro de matrícula de acciones, que a veces ni siquiera tienen las sociedades el libro de matrícula de acciones, ¿ah? O sea, muy pocas, porque la gente solamente inician sus actividades, se preocupan por realizar sus actividades y a lo mucho van a tener un libro de actas, nada más, tanto para junta como para directorio. Entonces, ante esa situación, es el primer punto que de alguna manera nosotros en la Comisión de Reforma hemos visto la necesidad de que, que actualmente, como de alguna manera, así como está regulado la norma en virtud de los certificados de acciones, vemos que la realidad supera pues ampliamente a lo que ya decíamos en el pasado, de que de alguna manera esto debía haber sido opcional, ¿correcto? La emisión de certificado provisional y no de alguna manera, de manera obligatoria, que las sociedades tengan que a cada rato estar de alguna manera listas para poder emitir estos certificados. Y la problemática que hay cuando yo comento en qué momento emitirlos o no. El segundo punto es con relación a la representatividad o la representación de las acciones. Y es aquí donde de alguna manera comento un poco, ¿no? Porque en la representación de las acciones, actualmente la ley hay un párrafo que está bien regulado, pero sin embargo los dos párrafos siguientes como que de alguna manera es muy abierto la regulación. Y yo lo pongo como ejemplo de esta manera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en la representación de las acciones, la ley me puede facultar, siempre y cuando estén los estatutos, siempre y cuando estén en los estatutos, de que mis 1.000 acciones, supongamos, puedo darle pues a 2, 3 personas, ¿correcto? A 2, 3 personas. Y eso me faculta la norma siempre y cuando el estatuto esté regulado, la posibilidad de que sean representadas las acciones por más de una persona. No me da la posibilidad de poner hasta un límite. O incluso puedo poner a 10 personas que representen mis 1.000 acciones. El tema va que tampoco la ley ha señalado la forma de votación. Es decir, posiblemente por ahí, de los 10 o de los 3 que estoy poniendo como ejemplo, cada uno se lance por su lado. Es decir, oye, le he dado el poder a esta persona para que acuda a la sociedad, para que voten en mi representación, y me doy cuenta que los 3 o los 10 no han sido un voto coordinado, o menos, todavía cada uno ha tenido su propia iniciativa y cada uno se ha lanzado por su lado. Entonces, como que la votación deja de ser uno solo, como por ejemplo uno que hubiera sido dueño de las acciones, estaría yendo a la reunión para votar como una sola decisión. O sea, es a favor o no. Pero en este caso, al dar la representación a 2 o más personas, puede haber la posibilidad de que alguno de ellos, la libertad de que alguno de ellos pueda pues, votar de una manera distinta ambas, ¿correcto? Entonces, ahí hay una situación también con relación a la representación de las acciones que, como digo, en el último párrafo del artículo que regula la representación en la ley de las sociedades, hay esta situación de interpretación que realmente ha llevado a muchas sociedades a que sus apoderados puedan tener diferentes formas de votación, haciendo uso de estos derechos al momento de votar en la junta de accionistas. Entonces, este otro punto también es importante que nosotros hayamos de alguna manera visto que debe ser, y lo voy a decir después, que es lo que nos trae el anteproyecto, ¿no? Que debe haberse visto y que definitivamente debe haber sido discutido en la comisión en la cual estructuramos y trabajamos
este capítulo sobre las acciones. Y el tercer punto es con relación al tema del libro de matrícula de acciones. La gente no le da mucha importancia al libro de matrícula de acciones, pero sin embargo es un documento que para nosotros es muy, muy preponderante. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día, a raíz y por eso comencé con el convenio de accionistas, con el artículo 8, ¿no? Hoy en día se han disparado en los últimos 15 o 20 años desde que se dio la norma, muchos pactos accionistas, ¿correcto? Trayendo la doctrina anglosajona de poder regular las actuaciones entre los accionistas o entre los accionistas con terceros. Y esto, para que sea oponible, debe estar inscrito en el libro de matrícula de acciones. Eso es lo que dice la Ley General de Sociedades actual. Pero lo que ocurre ahí es que, por ejemplo, tú te enfrentas a convenios que incluso son indefinidos. Entonces, al ser indefinidos, tiene que estar en un convenio una relación entre las partes, entre los accionistas, supongamos en este ejemplo, va a ir al libro de matrícula de acciones, lo inscribo, pero va a estar de manera perpetua, bueno, por no decir perpetua, pero por lo menos 99 años ahí porque es indefinido. Entonces, esa situación, por ejemplo, no la ha recogido en el libro de matrícula de acciones, ni tampoco se ha recogido en el convenio de accionistas. Por eso es que yo ato el tema de la matrícula con el convenio como un ejemplo de alguna manera interesante para poder entender de por qué de alguna manera se debería también de mirar el libro de matrícula de acciones por este lado. Y también el libro de matrícula de acciones es la manera de cómo yo debo de comunicar cada transferencia de acciones, cada gravamen sobre las acciones, lo cual también en la Ley General de Sociedades no está bien establecida o bien estructurado. Es un artículo que tiene como 2 o 3 párrafos. El primer párrafo es un poco grandecito, pero en la práctica uno se da cuenta y dice, oye, acá le faltó algo como lo que estoy diciendo, ¿no? Convenio accionista de manera indefinida, qué hacer frente a la situación, las comunicaciones, de qué manera formal, cómo deben ser a continuación, cosas que de alguna manera hay discusiones, por ejemplo, para poder comunicar al libro de matrícula de acciones, algún convenio de accionistas o alguna transferencia de acciones. Digamos, como tema general, como tema previo, digamos, como comentario previo ya al tema específico de las acciones, podríamos hacernos una primera pregunta, ¿no es cierto? Que es la pregunta no solamente aplicable a este anteproyecto de Ley General de Sociedades, sino es una pregunta totalmente válida, aplicable a todo tipo de normas en general, sobre todo normas de importancia, normas de trascendencia, normas que están orientadas a permanecer en el tiempo y a durar una cierta cantidad de años, ¿no? Como por ejemplo un código civil, un código procesal civil, y en este caso específico una ley general de sociedades. Nuestra vigente ley general de sociedades del año 97, vamos a ver el día y el mes para hablar en términos gruesos, del año 1997, derogó la que hasta ese momento era la Ley de Sociedades Mercantiles del año 1966. Entonces, haciendo una sustracción, tenemos que la Ley de Sociedades Mercantiles antigua, digamos, duró 31 años. Hubo 31 años de vigencia. Hoy día, 2021, la vigente Ley General de Sociedades tiene 24 años de vigencia, ¿no? Entonces, no es una ley joven, pero tampoco vieja. Si comparamos con el periodo que acabo de mencionar de la antigua Ley de Sociedades Mercantiles, está 7 años más joven todavía, ¿no? Entonces, claro, eso, digamos, hablando en términos simplemente cronológicos, una resta de años, ¿no? Pero claro, evidentemente, los contextos históricos no son los mismos, ¿no? Los contextos históricos no son los mismos. No es lo mismo, definitivamente, pues dado los adelantos tecnológicos, los cambios que ha habido en la economía, en el mercado, en la empresa, no es lo mismo hablar del periodo 1966 a 1997 que el periodo 1997 a 2021. ¿No? Son contextos históricos distintos.
situaciones económicas distintas. El mundo ha cambiado y cambia más rápido. Otro elemento que puede tomarse en cuenta también es que en el año 97 en el Perú estábamos en una situación, digamos, o mejor dicho, entre la Ley de Sociedades Mercantiles del año 66 y la Ley General de Sociedades del año 97, había habido de por medio cambios relevantes en el sistema legislativo, constitucional y económico del Perú, ¿no? Recuerden ustedes que entre esos dos grandes momentos tenemos la Constitución Política del año 93, actualmente vigente, que modificó sensiblemente, significativamente, el régimen económico del Perú. Y también en esos años se dio, a raíz de esta nueva Constitución Política del Perú actualmente vigente, el año 93, se dieron una serie de cambios legislativos relacionados a la apertura de la economía, que es lo que se ha venido a llamar las reformas de primera generación, ¿no? Algunos, digamos, opinan de que después de esa reforma de primera generación del año 92, 93 aproximadamente, no ha habido un cambio legislativo similar y por lo tanto no ha habido lo que podría llamarse la reforma de segunda generación, ¿no? Con lo cual sería un argumento para indicar que no, en principio no sería necesario dar un cambio y un giro de 180 grados a nuestra actual Ley General de Sociedades. Yo particularmente, yo soy un poco, digamos, más, si se quiere, conservador, tengo una tendencia legislativa conservadora, ¿no? Es decir, si las cosas funcionan muy bien o relativamente bien, ¿para qué cambiarlas? ¿No? ¿Para qué cambiarlas? Como dicen los gringos, if it works for you, ¿para qué lo vas a cambiar? Si esto funciona bien para ti, si esto trabaja, funciona bien, ¿para qué lo vas a cambiar? Entonces, yo sí, en ese sentido, tengo, como les digo, una tendencia conservadora y inclinación es por cambiar temas que sean pues estrictamente necesarios, ¿no? De hecho, para quienes no lo saben, digamos, en los inicios de este anteproyecto, que vamos a comentar brevemente, hubo también, entiendo yo, una discusión similar que hizo que algunos que habían sido llamados a colaborar con el anteproyecto optaran por no participar, en el sentido de que consideraban pues, que no ameritaba un cambio radical de la ley general. Entonces, más o menos con relación a qué nos trae la norma respecto al primer capítulo de las acciones con relación a lo que eran los certificados. Bueno, hoy en día el tema del certificado de acciones está bastante bien regulado porque ya lo ponen en el anteproyecto como de manera opcional los certificados provisionales. Ya no hace falta de que esté regulado en el estatuto, simplemente de manera provisional. O sea, si quiero, toco la puerta a la sociedad y le pido que me emitan un certificado provisional de acciones, ¿correcto? La otra cosa dentro del certificado provisional también está relacionado con lo que es la transferencia de las acciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos trae la norma? En la Ley General de Sociedades actual, ¿no? Trayendo a colación un poco la transferencia, no está regulado de manera paso a paso de cómo se deben hacer las transferencias de acciones. Y es ahí donde de alguna manera hemos visto de que en la constante devenir de las actuaciones de transferencia de acciones, no sabemos a dónde acudir, no tenemos como que un lineamiento establecido en la ley. Entonces lo que hacemos nosotros es un poco aplicar la doctrina anglosajona. Entonces ahora con el proyecto de reforma de la ley de las sociedades sí hemos establecido situaciones en las cuales se van a realizar las transferencias de acciones. Un primer ejemplo, cuando tengo pues una transferencia de acciones cuando la sociedad aún no está inscrita. Ahí, por ejemplo, el socio que está transfiriendo acciones antes que la sociedad esté inscrita está sujeto a una situación de cesión de posición contractual, a las acciones de cesión de posición contractual. Otro ejemplo, si tengo, por ejemplo, socios que de alguna manera van a transferir, están transfiriendo acciones cuando no hay certificado provisional ni tampoco definitivo de acciones ante un aumento de capital, correcto, y que todavía este aumento de capital no está inscrito, está sujeto pues a las reglas de cesión de derechos. Entonces,
Estas situaciones, vamos a encontrar hasta 6, 7 situaciones cuando nos enfrentamos a diferentes tipos de transferencia de acciones. O sea, nosotros al interior nos hemos dado cuenta de que este tipo de diferencias de transferencia de acciones están conectadas con lo que son los certificados provisionales y definitivos de acciones. Ese sería lo novedoso que nos trae la norma con relación tanto al certificado provisional, al certificado definitivo de ser de manera voluntaria y al tema de la transferencia de acciones, que hay una formas de transferencia de acciones. Por otro lado, con relación a la representación, hemos cerrado la puerta con relación a la votación. Yo comentaba acerca de los votos disparados por cada uno al ser sus apoderados. Pues bueno, en este caso se admite que sean 2 los apoderados, de que de alguna manera puedan de manera conjunta, mancomunada, votar como una única forma. Es decir, ya no vamos a gatillar el hecho de que cada uno vote por separado. Y finalmente, con el tema de los convenios del libro de transferencia de acciones, perdón, del libro de matrícula de acciones, lo que estamos promoviendo es de que al existir actos societarios que involucran plazos y todo lo demás, pues estamos destinando de que los plazos están sujetos a la muerte o a la separación del socio de la sociedad o a la inexistencia de la personalidad jurídica del socio, si fuera un accionista, persona jurídica, de que de alguna manera ya no exista, o que la propia sociedad finalmente comience un proceso de liquidación o extinción. Con lo cual, estos asientos en el libro de matrícula de acciones van a ir quedando sin efecto o lo que fuere, ¿no? Nosotros creemos que de alguna manera estas situaciones, como comentaba, tanto en la ley y ahora con lo que nos trae nueva la norma, hemos ordenado y hemos evitado también tener ventanas en la cual haya una doble interpretación con relación a las normas societarias, sobre todo en este capítulo de acciones. Ok, entonces entrando un poco más en el tema específico de las acciones. ¿Es un buen capítulo? ¿Es una buena propuesta? Sí, es una buena propuesta. No, mala de yo en decir, no, esto está mal, acá esto no está bien. No, está bien. Yo, en mi opinión, está bien. Es una buena sección tercera, que yo ese paso equivale a la sección tercera de la Ley General de Sociedades actual. ¿Pueden haber mejoras? ¿O puede haber mejoras? Sí, puede haber mejoras. ¿No? ¿Hay cambios trascendentales? No hay cambios trascendentales, lo cual abona en favor de la actual Ley General de Sociedades, ¿no? Es una buena ley. ¿Hay algunas precisiones? Sí, hay algunas precisiones. ¿Eran indispensables? ¿Eran debido a muerte? No eran debido a muerte, ¿no? Porque ahí teníamos la interpretación, ¿no? Y teníamos la doctrina también. Una muy buena doctrina que a mí particularmente me gusta mucho, que está muy bien escrita, es la de nuestro maestro Enrique Elías. Primero, simplemente como tema general, recordemos que hay 3 grandes etapas, que quizás, digamos, estas 3 etapas pudieron haber sido marcadas con una mayor didáctica dentro del proyecto de ley, ¿no? Estas famosas 3 etapas de la vida de las acciones, que son la creación, la emisión, etapa 1, la creación de acciones, etapa 2, la emisión de acciones, y la etapa 3, vamos a decirlo así, la emisión de los certificados que representan las acciones, ¿no? Físicos o virtuales. Este anteproyecto ha hecho un esfuerzo interesante que se nota en marcar bien estas 3 etapas, ¿no? Creación, emisión, creación de acciones, emisión de acciones y emisión de los certificados, ¿no? Los temas centrales están, ¿no? Los temas centrales están igual que la anterior Ley General de Sociedades, diría yo. La columna vertebral es la misma, ¿no? Solo se pueden emitir acciones si están íntegramente suscritas y pagadas en al menos el 25%. Claro, ya había la doctrina, era unánime en el sentido de que el pago del 25% era por cada acción, lo cual ha sido acertadamente precisado en el anteproyecto, en el artículo 68.1, ¿no? Cada una, dice. Es decir, cada acción tiene que ser pagada en al menos el 25%. Entonces, esa es una precisión que, como les digo, si no se hacía no pasaba nada, porque ya era prácticamente unánime la doctrina en aceptar que era cada acción, ¿no? Luego hay una interesante precisión, el artículo 68.2, en el sentido de que
las acciones emitidas generan los derechos inherentes a estas, ¿no? Con la sola emisión nacen al mundo jurídico las acciones, ¿no? Independientemente de que se encuentren o no representadas. Es más, en un artículo subsiguiente, en el artículo 70, especifican, y esto es nuevo, esto no está en la actual ley, que no será obligatoria la emisión de los certificados ni la representación de acciones mediante anotación en cuenta, ¿no? Entonces, a ver, para usar un símil, digamos, la creación de acciones viene a ser algo así como la concepción de la vida humana, ¿no es cierto? Ya está concebida la vida humana cuando se crean las acciones, y las acciones se crean con el acuerdo, con el pacto social o con el acuerdo de aumento de capital. Entonces, en ese momento, en el momento que se acuerda que se va a crear una sociedad con un capital determinado, se va a aumentar el capital hasta por tanto monto, ya se nacen, digamos, ya se crearon las acciones, no es como la concepción, ya hay una vida dentro del útero, vamos a decirlo así, con la salvedad del caso, mutatis mutandis. Ya se crearon, ¿no? Pero van a nacer propiamente, es decir, después de 9 meses, digamos, va a alumbrar y va a nacer esta nueva vida con la emisión de las acciones, ¿no? Porque mientras no haya emisión, están, digamos, creadas, pero no han nacido al mundo jurídico, ¿no? Entonces nacerán al mundo jurídico cuando se suscriban y se pague al menos el 25%. Entonces ahí tenemos esas 3 etapas, ¿no? La creación, el ejemplo que le pongo vendría a ser la concepción del ser humano, la emisión de las acciones, que vendría a ser el nacimiento, digamos, el alumbramiento de las acciones al mundo jurídico una vez que han sido suscritas y pagadas en al menos el 25%, ¿no? Y esa tercera etapa, que es la representación, vendría a ser, con la salvedad del caso, algo así como la partida de nacimiento, ¿no es cierto? Una persona humana al nacer ya es sujeto de derechos, independientemente que tenga o no su certificado de nacimiento, su partida de nacimiento, ¿no? Puede tener una partida física o virtual, puede no tenerla, igual ya es sujeto de derechos. Es una persona humana que tenga problemas ya después para presentarse, para celebrar actos jurídicos, si no tiene su partida de nacimiento, en fin. Pero jurídicamente hablando, ya es un sujeto de derechos plenos, ¿cierto? Y el hecho de que tenga o no la partida de nacimiento no lo va a hacer más o menos una persona, un sujeto de derechos, ¿no? Igual acá, la acción, una vez que ya está emitida, ya nació en el mundo jurídico, no importa que después se haya emitido o no un certificado físico o virtual. Entonces, esas son precisiones importantes. Y después tenemos el tema de los certificados provisionales, ¿no es cierto? Acá sí hay unas precisiones importantes. El artículo de la actual Ley General de Sociedades es un poco escueto. Esto ha sido mejor desarrollado de una manera más sistemática, ¿no? Un primer cambio, por ejemplo, es que los certificados, claro, acá básicamente lo primero que hay que tener en cuenta es que hay un hito que es la inscripción en registros públicos, sea del pacto social o del aumento de capital. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con las acciones antes de ese hito, antes de que se inscriban, ¿no? ¿Cómo representamos las acciones antes de ese momento? Entonces ahí es donde surgen 2 conceptos, el certificado provisional y el certificado definitivo. Y ahí quizás me pregunto de repente, quizás podríamos preguntarnos, ¿es necesario llamarlo al provisional certificado? Lo dejo como interrogante, de repente, para evitar las confusiones, usar otro nombre, ¿no? De manera que solamente exista el certificado y este otro nombre que podría ser constancia, de repente, ¿no? Para evitar ese tema de certificado provisional y certificado definitivo. Entonces, entonces, acá se dice un primer cambio importante. En la actual ley se dice que solo si el estatuto lo permite se pueden emitir certificados provisionales, es decir, estos certificados que se emiten para representar una acción antes de que se inscriba en registro público. El proyecto lo que dice es al revés, ¿no? El proyecto lo que dice es, salvo que el estatuto lo prohíba, se va a poder emitir certificados provisionales. Entonces, es una legislación al revés, digamos, ¿no? Está permitida salvo que el estatuto lo prohíba. Y después el tratamiento es muy similar,
el tema de la responsabilidad solidaria que hay en estos casos del adquirente con los anteriores transferentes, eso es básicamente lo mismo. Y después el artículo 71.3, bueno, y después básicamente hay un artículo 71 que es que no tiene un equivalente directo, digamos, ¿no? Que es, habla y ordena el tema de la transferencia antes de la inscripción, ¿no? Entonces dice, si se transfieren antes de la inscripción, puede ser con certificados provisionales o sin certificados provisionales. Claro, puede transferirse antes de la inscripción con certificados provisionales. Si es con certificados provisionales, se maneja como una sesión de derechos, ¿no? Y si se transfieren las acciones sin certificados provisionales antes de la inscripción en registros públicos, se maneja como una cesión posición contractual. Ustedes saben que la cesión de posición contractual es importante obtener, es indispensable obtener la autorización la aprobación del deudor cedido, ¿no? Que en este caso son los demás accionistas, ¿no? Entonces, ¿no? Y ese es sin certificado provisional, antes de la inscripción. Luego de la inscripción en el registro de la sociedad se rige por la regla de cesión de derechos. Eso es básicamente como está actualmente, ¿no? Ese es básicamente el tratamiento que se da, que en términos generales sí está bien. Que ha podido estar, digamos, más didáctico, más claro, probablemente sí. Siempre hay temas de mejora. Mal no está. Y después tenemos el tema de la representación de las acciones, ¿no? El tema de representación de las acciones. Ahí básicamente lo que dice es que todas las acciones pertenecientes a una persona natural o jurídica, ahí se hace la precisión, porque en el actual artículo de la Ley General de Sociedades, artículo 90, dice todas las acciones pertenecientes a un accionista, y ahora se dice persona natural o persona jurídica, se entendía que era a ambos tipos de accionistas. Dice, deben ser representados por una sola persona, ¿no? Y ya la actual ley también habla de, salvo que sea un depositario, ¿no? Salvo que sea acciones que pertenezcan individualmente a diversas personas, pero aparecen registradas en la sociedad a nombre de un custodio depositario. Me gusta más cómo está redactada la actual ley en este caso, ¿no? Y el proyecto utiliza, para este caso específico, en que hay un depositario, un depositario de acciones de diferentes personas. Bueno, evidentemente en este caso dice sí, efectivamente ahí sí pueden ser representados pues, por cada titular, cada propietario, va a ser representante de sus acciones. Y utiliza el proyecto una palabra que es beneficiarios últimos de las acciones, ¿no? De lo que yo he podido ver, no hay una nomenclatura, no hay un glosario de términos en el proyecto, ¿no? Entonces, cuando uno dice beneficiarios últimos de las acciones, quizás hubiera sido importante definir qué cosa es un beneficiario último de las acciones, ¿no? Tendría que son los propietarios reales de las acciones, ¿no? Ahí quizás también pudo haberse especificado un poco más qué significa beneficiarios últimos de las acciones. Y después se dice, será válida la participación de más de una persona en representación, ¿no? Dice, bueno, es posible que haya más de un representante, pero lo limita a 2 personas, y quienes solo pueden emitir un voto por cada acción, y todos en el mismo sentido, ¿no? Eso es importante también. Eso no estaba así de detallado. No estaba así de detallado, ¿no? No estaba así de detallado. Y en la actual ley dice, solo se puede ejercer cuando todos los representantes del accionista reúnan las condiciones previstas en dicha disposición, ¿no? Esa parte no la encuentro, no la he visto. Esa parte no está, pero
no sé si esté más adelante, me parece importante que esté precisado, ¿no es cierto?, para el ejercicio del derecho de separación, por ejemplo, ¿no? O para el derecho de impugnación, es decir, que, digamos, tiene que verificarse las condiciones para el derecho de impugnación y separación respecto de todos los representantes, ¿no? Quizás ahí, de repente, ¿por qué no? Lo pregunto, un interrogante, ¿por qué no habernos quedado simplemente en decir cada persona puede ser representada solamente por una persona, punto? Que pueda tener alternos, suplentes, pero simplemente por una persona, para evitarnos ese tema de que 2, 3, 4 representantes, ¿no? Y de esa manera se ordenaba un poco más la casa, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tengo anotado por acá? Yo creo que nada más. Sí, nada más. En términos generales, como repito, un buen trabajo, y estemos atentos, ¿no? Atentos a cómo, la verdad no estoy siguiendo de cerca, no sé si este anteproyecto, o sea, no sé la ruta que ha seguido este anteproyecto en el Congreso, si en algún momento se ha formado una comisión revisora, pero estemos atentos, porque esta es una ley sumamente importante para el empresariado peruano, ¿no? Nuevamente, reitero mi agradecimiento y quedo atento a cualquier otra convocatoria que ustedes tengan a bien realizarme. Muchas gracias, chicos de IUS.